La carretera de noche en México tiene un silencio muy distinto al de cualquier otro lugar. No es un silencio completo. Siempre hay algo detrás, el zumbido del motor, una estación de radio entrando y saliendo entre la estática, el golpeteo de las llantas sobre las juntas del pavimento, el ruido lejano de un tráiler que todavía no alcanzas a ver, o esa sensación extraña de mirar por el retrovisor y pensar, por un segundo, que algo viene siguiéndote desde hace kilómetros. Los camioneros lo saben, la gente que trabaja de noche también, porque cuando uno pasa suficiente tiempo en carretera, empieza a conocer un México que casi nunca aparece de día, un México de casetas vacías a las 3 de la mañana, de paraderos iluminados con focos amarillos de cruces al borde del camino de altares pequeños, llenos de veladoras de pueblos donde las luces se apagan demasiado temprano, y de tramos donde hasta el GPS parece perder las ganas de seguir avanzando. Y hay rutas donde incluso los operadores más experimentados bajan la velocidad sin necesidad de ver un señalamiento, nada más porque sí, o porque hace años escucharon una historia, o porque alguien les dijo que ahí no convenía detenerse después de cierta hora. Muchos traileros jamás hablan de estas cosas con su familia, ni siquiera entre compañeros, porque cuando pasas demasiadas noches manejando solo, aprendes algo. Hay experiencias que se sienten reales aunque no puedas explicarlas después. Cosas pequeñas, detalles que, tomados por separado, no significan nada. Una voz entrando en la radio justo cuando no hay señal. Una silueta parada junto a una curva donde no debería haber nadie. Una caseta donde aseguran haberte visto pasar antes. Una estación abandonada con luces encendidas. O una persona que parece conocerte aunque murió hace años. Y lo más inquietante no es que estas historias existan, lo más inquietante es que muchas veces se parecen demasiado entre sí. Antes de empezar, quiero que me dejes algo en los comentarios, Dime desde qué parte de México estás viendo este video, y si alguna vez te tocó manejar de noche por carretera, cuéntame cuál es ese tramo donde, sin saber exactamente por qué, siempre bajas la velocidad, porque si hay algo que se repite entre la gente que vive en ruta, es que todos tienen un lugar que prefieren cruzar rápido, aunque nunca admitan la razón. Las historias de esta noche vienen de personas que trabajan manejando largas distancias, gente acostumbrada al cansancio, al frío de madrugada, a la neblina, a los retenes, a las entregas urgentes, y a pasar más tiempo viendo líneas blancas sobre el asfalto que viendo a su propia familia. Ninguno de ellos buscaba encontrarse con algo extraño. Simplemente estaban trabajando, como cualquier otra noche. Pero después de lo que vivieron, hubo rutas que nunca volvieron a manejar igual, Y la primera historia ocurrió en una carretera donde, cada noviembre, todavía aparecen flores de cempasúchil en una curva, donde casi nadie se atreve a detenerse. Porque algunos camioneros dicen que, cuando la neblina baja demasiado todavía puede verse a una mujer esperando junto al camino, como si siguiera aguardando a alguien que nunca regresó. Historia 1. La mujer de la curva del cempasúchil. Me llamo Ernesto, y llevo 17 años trabajando como chofer de tráiler refrigerado. La mayor parte del tiempo transporto fruta, carne y productos congelados entre Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Son rutas pesadas, sobre todo en temporada de lluvia o cuando la neblina empieza a bajar en las zonas de montaña. Mucha gente cree que manejar un tráiler es solo sentarse y avanzar kilómetros, pero no es así. Uno aprende a escuchar el motor, a sentir cuando algo anda raro en las llantas, a revisar la temperatura de la caja cada cierto tiempo, y sobre todo, a respetar la carretera aunque ya la hayas recorrido 100 veces, porque basta una sola distracción para no volver a casa. La historia que voy a contar pasó hace como 4 años, a finales de octubre, unos días antes de Día de Muertos. Me acuerdo porque muchos pueblos ya estaban llenos de flores de cempasúchil. En algunos tramos incluso podía verse el color naranja, desde la carretera, sobre todo donde la gente ponía altares pequeños afuera de las casas, o en las cruces donde había ocurrido un accidente.
Aquella noche yo llevaba una carga refrigerada de carne hacia Veracruz. Nada fuera de lo normal. Había salido tarde de Puebla porque el almacén se retrasó cargando la mercancía y ya iba presionado con el horario de entrega. El problema con las cajas refrigeradas es que no puedes darte el lujo de detenerte demasiado tiempo. Todo va calculado: combustible, temperatura, casetas, tiempos de descanso. Salí después de las 11 de la noche, y desde que agarré carretera sentí algo raro con el clima. No peligroso todavía, solo incómodo. La neblina estaba bajando más rápido de lo normal. Había partes donde el camino se veía claro y otras donde parecía que alguien aventaba humo blanco directamente contra el parabrisas. Encima, la humedad empezaba a pegarse en el vidrio y el reflejo de las luces hacía más difícil distinguir las curvas. Yo ya conocía bien esa ruta. Por eso mismo empecé a bajar la velocidad antes de que aparecieran los señalamientos. Hay zonas donde los camioneros veteranos no necesitan ver letreros para saber que viene un tramo complicado. Lo aprendes por experiencia, por la inclinación del camino, por el olor a humedad, por cómo cambia el aire cuando entras a cierta parte de la montaña. Eran como la 1:30 de la mañana cuando pasé cerca de un poblado pequeño. Recuerdo haber visto varios puestos cerrados a la orilla de la carretera. Muchos tenían flores de cempasúchil acomodadas en cubetas grandes. Algunas veladoras seguían encendidas pese al viento, y ahí fue donde vi la primera cosa rara. Había flores tiradas sobre el asfalto, no muchas. Un caminito pequeño de pétalos anaranjados, que terminaba justo antes de una curva. Pensé que tal vez algún coche había golpeado un puesto, o que el viento las arrastró desde el pueblo. No le di importancia. Seguí manejando. Pero mientras avanzaba empecé a sentir esa sensación que a veces da cuando uno lleva demasiadas horas despierto, como si algo no terminara de encajar. Miré el reloj. La radio soltaba pura interferencia, y el camino estaba completamente vacío, ni un carro ni un autobús, ni otro tráiler, nada. Eso ya era raro, porque esa carretera normalmente tiene movimiento incluso de madrugada. Entonces la vi. Había una mujer parada junto al muro de contención, del lado derecho. No estaba haciendo señas desesperadas ni moviendo los brazos, solo estaba ahí, quieta. Llevaba algo oscuro encima de los hombros, como un rebozo, y tenía la cabeza un poco inclinada hacia abajo. Lo primero que pensé fue que tal vez se le había descompuesto un coche más adelante, pero luego entendí algo. No había ningún coche, ni luces, ni gente, nada. Y aún así ella estaba sola, en medio de la neblina, a la 1:30 de la mañana, en una curva donde ni siquiera había espacio para caminar bien. Sentí feo en el estómago. No miedo todavía, más bien esa incomodidad que te obliga a mirar 2 veces. Bajé un poco más la velocidad y traté de verla mejor mientras pasaba. No levantó la cabeza, ni siquiera volteó hacia el tráiler. Eso fue lo que más me inquietó. Normalmente, cuando alguien ve venir un tráiler tan grande, reacciona aunque sea por reflejo. Ella no seguía avanzando, y cuando revisé el espejo lateral, sentí un escalofrío, porque la mujer ya no estaba junto al muro. Estaba más cerca de la carretera, casi en medio del acotamiento, como si hubiera avanzado varios metros en apenas unos segundos. Me dije que la neblina me estaba jugando con la vista. A veces pasa, la luz rebota raro, las sombras se deforman, uno termina viendo cosas donde no las hay. Subí un poco el volumen de la radio para distraerme. Pura estática, después una voz cortada, no tan rápido. Eso fue todo. Luego silencio otra vez. Miré el tablero, la señal de la radio estaba brincando sola. Le di un golpe suave para acomodarla, y justo entonces apareció otra vez más adelante. La misma mujer, del mismo lado de la carretera, quieta, con la cabeza agachada. Ahí sí sentí frío de verdad, porque era imposible que hubiera llegado antes que yo. No había caminos cercanos, no había entradas, no había nada, solo monte, neblina y barranca. Me acuerdo perfecto de que apreté más fuerte el volante. La piel de los brazos se me puso helada, y por primera vez en muchos años manejando de noche pensé en detenerme. Pero transportar refrigerado cambia mucho las decisiones. Uno no puede frenar así nada más en cualquier tramo, menos en curva, menos con neblina, así que seguí.
Entonces volvió la voz de la radio, esta vez más clara, no bajes así, y en ese momento entré a la pendiente. Conocía esa bajada. Era larga con curva cerrada al final. Instintivamente pisé el freno. El pedal respondió raro, muy suave. Demasiado suave. Sentí como el peso de la caja empezó a empujar el tractocamión. El corazón se me subió hasta la garganta. Volví a bombear el freno. Respondió apenas, lo suficiente para entender que algo no estaba bien. Ahí se me olvidó por completo la mujer. Solo pensé en controlar el tráiler. Metí cambio más bajo. Dejé que el motor ayudara a frenar. La neblina estaba tan cerrada que apenas podía distinguir las líneas del pavimento. Y entonces la vi una última vez, parada justo antes de la curva. Pero ahora sí levantó la cabeza. No puedo describir bien su cara, no porque estuviera desfigurada ni nada así. Simplemente porque la neblina parecía taparla. Como si el rostro nunca terminara de verse completo. Lo único que distinguí fueron sus ojos. Y una expresión rara. No de enojo, ni de amenaza. Más bien de preocupación. Como alguien tratando de advertirte algo. Instintivamente reduje todavía más la velocidad. Y fue lo que me salvó. Porque apenas tomé la curva vi un accidente del otro lado del camino. Un coche pequeño estaba atravesado parcialmente sobre el carril. Si hubiera entrado más rápido, el peso de la caja me habría aventado directo hacia el muro o hacia la barranca. Logré esquivarlo por muy poco. Todavía recuerdo el sonido de las llantas vibrando y el remolque jalando hacia un lado, pero conseguí estabilizarlo. Después de eso avancé como pude hasta una gasolinera que estaba unos kilómetros adelante. Me bajé temblando, literalmente temblando. Uno de los despachadores se acercó y me preguntó si estaba bien porque me veía pálido. Le conté lo de los frenos y le pedí revisar rápido las líneas de aire. Mientras trabajábamos, le mencioné a la mujer. Pensé que tal vez era alguien del pueblo cercano, pero cuando describí la curva, el hombre dejó de moverse. Nomás se me quedó viendo. Luego miró hacia la carretera, y después dijo algo que todavía no se me olvida. Ahí muchos dicen verla. No me reí ni él tampoco. Me contó que años atrás en esa misma curva un camionero perdió el control bajando demasiado rápido. El tráiler cayó hacia un lado del camino. El chofer murió, y según la gente del pueblo, su esposa llevaba horas esperándolo cerca de la carretera porque él había prometido pasar por ella esa noche. Desde entonces, varios operadores aseguran haber visto a una mujer cerca de la curva cuando hay demasiada neblina, sobre todo cerca de Día de Muertos. Yo no dije nada, solo escuché. Antes de irme compré un café y regresé a la cabina, y fue ahí donde sentí el último escalofrío, porque sobre el tablero, junto al reloj había varios pétalos de cempasúchil húmedos, como si alguien acabara de dejarlos ahí. Nunca le conté esta historia completa a mi familia, ni a muchos compañeros, pero desde aquella noche hago algo que antes me parecía tonto. Cada año, cuando paso por esa carretera a finales de octubre reduzco la velocidad mucho antes de la curva, y dejo una flor, solo una, por si todavía sigue esperando que alguien vuelva a casa. Historia 2. El remolque que pesaba de más. Me llamo Ramiro, y durante casi 20 años trabajé moviendo carga industrial entre Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí y parte de Coahuila. La gente que nunca ha trabajado en transporte piensa que todos los viajes son iguales, pero no es cierto. Hay cargas tranquilas y hay cargas que desde el principio se sienten pesadas no por el peso real, sino por el ambiente alrededor. Los operadores aprendemos a detectar eso. A veces es por cómo te entregan los documentos, a veces por la urgencia exagerada, o porque en el patio todos evitan mirarte directamente. La noche de esta historia empezó así. Yo estaba trabajando para una empresa pequeña que hacía viajes urgentes para parques industriales. Nada ilegal, hasta donde yo sabía. La paga era buena, pero muchas veces te hablaban de último momento y te aventaban rutas largas sin mucho margen de descanso. Aquella vez me llamaron cerca de las 10:30 de la noche. Tenía que recoger un remolque sellado en un patio industrial a las afueras de Monterrey.
y moverlo hacia San Luis Potosí antes del amanecer. Supuestamente llevaba componentes eléctricos. Nada raro, Cuando llegué al patio ya casi no había movimiento. Solo se escuchaban montacargas a lo lejos y el ruido metálico de unas cadenas golpeando contra una plataforma. El lugar estaba medio vacío. Había lámparas blancas parpadeando arriba de las bodegas y varios remolques estacionados en fila. Desde que entré sentí algo incómodo. No miedo, más bien tensión. Como cuando llegas tarde a un lugar donde todos parecen estar esperando que algo salga mal. Un supervisor me recibió rápido. Ni siquiera me dejó bajar bien de la unidad. Me entregó la carta aporte, las hojas de báscula y los sellos del remolque mientras hablaba apurado, mirando a cada rato hacia el fondo del patio. Eso también se me hizo raro. La gente de logística normalmente revisa todo con calma. Número de caja, placas, temperaturas y aplica, horarios firma. Ese hombre solo quería que yo saliera cuanto antes. El remolque era uno tipo caja seca, largo, blanco, aparentemente normal, Pero cuando me acerqué para engancharlo noté algo extraño, La suspensión estaba demasiado vencida, como si trajera muchísimo peso. Revisé los documentos otra vez, no coincidía. La carga declarada no era tan pesada como para hundir así el remolque, Pensé que tal vez la mercancía venía mal distribuida. Aún así hice lo de siempre. Revisión de llantas, líneas de aire, conexión eléctrica y sello de puertas. Todo parecía correcto. Antes de salir pasé por báscula, y ahí empezó todo. El operador revisó los números, frunció el ceño y volvió a pesar la unidad. Luego me preguntó, ¿seguro que eso es lo que trae? Le enseñé los papeles. Volvió a ver la pantalla, y después dijo algo que todavía recuerdo perfecto. Pues este remolque pesa casi 3 toneladas más. Sentí un hueco en el estómago. No era una diferencia pequeña. 3 toneladas no desaparecen así nada más, Le hablé al supervisor, contestó molesto, ni siquiera dejó que terminara de explicarle, solo dijo, los documentos están bien. Dale, vas retrasado. Debí irme en ese momento, Pero en este trabajo uno se acostumbra a aceptar cosas raras mientras no parezcan peligrosas. Y además necesitaba el dinero. Así que, salí. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera oscura, pocos vehículos, la típica música bajita para mantenerse despierto. Pero cerca de Matehuala empezó lo raro. Primero escuché un golpe, suave desde la caja, como si algo se hubiera movido adentro. No me alarmé demasiado porque algunas cargas se acomodan con las curvas o los cambios de velocidad, pero luego volvió a escucharse. 3 golpes, pausa, otros 3, secos, metálicos. Miré por el espejo, nada. Seguí manejando. Minutos después el GPS hizo algo extraño. La ruta cambió sola, la pantalla marcó un desvío que no estaba en el itinerario. Pensé que era un error de señal. Volví a configurar el camino correcto. A los pocos segundos volvió a cambiar. Eso sí me molestó. Detuve el tráiler en un acotamiento amplio para revisar. Y cuando bajé sentí algo muy raro. El remolque crujía, no como metal enfriándose. Era otro tipo de sonido, como si hubiera movimiento adentro. Muy leve pero constante. Me acerqué a las puertas traseras. El sello seguía intacto. Pasé la mano sobre el metal helado. Demasiado helado. Mucho más frío que el aire de afuera, Y entonces escuché algo del otro lado. Un golpe. Justo detrás de mí. Retrocedí de inmediato. Ahí sí sentí miedo por primera vez. No un miedo fuerte todavía, pero sí esa sensación de que algo no debía estar pasando. Subí rápido a la cabina y seguí avanzando. Decidí no detenerme otra vez hasta llegar a la siguiente caseta. Y ahí fue donde todo empezó a sentirse imposible. El cobrador tomó el ticket, revisó la pantalla y luego levantó la vista confundido. ¿Otra vez tú? Le dije que no entendía. Entonces respondió, pues acabas de pasar hace rato. Me reí nervioso, pensé que me confundía con otro operador, pero el hombre miró mi número económico y volvió a fruncir el ceño. Sí eres tú. Sentí la espalda fría. Le mostré el reloj. Era imposible. Yo venía manejando sin detenerme desde hacía más de 1 hora. No podía haber pasado antes. El cobrador terminó dejándome seguir, pero antes de levantar la pluma, dijo algo que me dejó incómodo todo el camino. Traes la misma caja, nomás que hace rato venías más rápido. Después de eso empecé a mirar el remolque por el espejo cada pocos segundos. Y poco a poco empecé a notar algo peor.
La sombra no coincidía. Sé que suena absurdo, pero en algunos tramos donde las luces laterales de la carretera alcanzaban a reflejarse, la sombra del remolque parecía más larga de lo normal, como si la caja tuviera otra forma, o como si detrás viniera algo pegado a ella. Varias veces intenté convencerme de que era el cansancio, pero mientras más avanzaba, más pesada se sentía la atmósfera dentro de la cabina, hasta el sonido del motor parecía diferente, más ahogado, más lento. Luego empezaron otra vez los golpes, esta vez más fuertes. No parecían mercancía moviéndose, parecían pasos. Sentí cómo se me secaban las manos sobre el volante. Le hablé por radio a otro operador que venía unos kilómetros adelante. Le pregunté si podía esperarme en una gasolinera más adelante, porque algo andaba raro con la unidad. Me respondió que sí, pero cuando llegué al punto acordado no había nadie, ni siquiera señales de que hubiera parado ahí. Le marqué por teléfono, contestó confundido, dijo que me había visto pasar hacía rato, exactamente igual que el de la caseta. Ahí ya estaba completamente nervioso. Comencé a revisar los documentos otra vez mientras manejaba, número de caja, placas, ruta, todo parecía correcto, hasta que encontré algo extraño en la carta aporte. La firma del operador anterior, no la había visto antes, porque estaba casi borrada por encima de otro sello. El nombre decía, Leonel Vargas, No sé por qué se me quedó grabado, tal vez porque la tinta parecía vieja, demasiado vieja. Seguía avanzando cuando el GPS volvió a apagarse solo. La pantalla quedó negra, y en ese momento sentí un golpe brutal atrás, tan fuerte que pensé que una llanta había explotado. El tráiler se sacudió completo. Tuve que sostener el volante con las dos manos para mantener la unidad derecha. Miré el espejo, y durante un segundo vi algo que todavía me cuesta explicar. La puerta izquierda del remolque parecía medio abierta, solo unos centímetros, pero el sello seguía puesto. Eso no tenía sentido, Entonces las luces del tablero parpadearon. La radio soltó pura interferencia y juraría que escuché voces, no claras, solo murmullos, como varias personas hablando al mismo tiempo desde muy lejos. Aceleré, ya no quería saber qué llevaba ahí. Solo quería entregar la maldita caja y olvidarme de todo. Cuando por fin llegué al centro de distribución en San Luis Potosí ya estaba amaneciendo. El guardia de entrada revisó el número del remolque y se quedó completamente callado. Luego volvió a revisar. Después me preguntó, ¿de dónde sacaste esta caja? Le dije que venía de Monterrey. El hombre palideció. Literalmente, llamó a otro supervisor. Los dos empezaron a hablar entre ellos muy bajo. Yo ya estaba desesperado. Les pedí que descargaran rápido porque quería irme. Entonces uno de ellos me mostró algo en una computadora. Era un reporte viejo. Años viejo, el mismo número de remolque, la misma placa, la misma ruta, y el mismo nombre que venía firmado en mi carta aporte, Leonel Vargas. Un operador desaparecido años atrás junto con esa unidad. Nunca encontraron ni la carga ni el tráiler. Sentí que se me aflojaban las piernas. Les enseñé los documentos. El supervisor los tomó lentamente, y cuando llegó a la hoja de entrega se quedó mirando la firma. Luego levantó la vista hacia mí. Esto acaba de firmarse. Yo no entendía hasta que vi el nombre escrito al final del documento. No era mi firma, era la misma Leonel Vargas. Les juro por mi vida que yo no había escrito eso. Después de entregar la caja me fui sin esperar explicación. No volví a aceptar viajes nocturnos durante mucho tiempo, y unos meses después renuncié por completo a esa empresa. Pero hay algo peor, porque aunque entregué toda la documentación aquella madrugada, días después encontré una copia de la carta aporte dentro de mi guantera. Arrugada, húmeda, como si hubiera pasado años guardada ahí. Y en la parte de abajo, donde normalmente va la firma final del operador, todavía seguía apareciendo el mismo nombre. Leonel Vargas. Hasta aquí, Dime algo con toda sinceridad. Si tú fueras el chofer, y una señal empezara a repetirse una y otra vez en la carretera, ¿seguirías manejando o te detendrías aunque estuvieras completamente solo? Porque una cosa es escuchar una historia rara, y otra muy distinta es vivir algo que no tiene explicación mientras vas encerrado en una cabina, en medio de la madrugada, lejos de cualquier pueblo y sin nadie alrededor.
Quiero que me dejes en los comentarios desde qué parte de México estás viendo este video, y también si en tu estado existe alguna carretera, caseta o tramo del que los camioneros prefieran no hablar de noche. Porque después de leer muchos testimonios para este video, me di cuenta de algo inquietante. En casi todas las rutas largas del país hay historias que se repiten. A veces cambia el nombre, a veces cambia la curva, el paradero o la gasolinera. Pero siempre hay alguien que asegura haber escuchado una voz, haber visto una figura, o haber sentido que algo lo acompañó durante kilómetros enteros. Y la siguiente historia empieza precisamente así, con una voz entrando por la radio de un tráiler, en una frecuencia donde, según otros operadores, no había absolutamente nadie transmitiendo esa noche. Historia 3. La frecuencia 19. Me llamo Julián, y aprendí a manejar tráiler mucho antes de que los celulares sirvieran para todo. Por eso todavía tengo la costumbre de usar radio CB cuando salgo a carretera. Muchos operadores jóvenes ya casi no la usan. Prefieren audios, llamadas o grupos de WhatsApp, pero los que llevamos años manejando, sabemos que la radio sigue siendo importante, sobre todo en rutas largas donde la señal desaparece por completo. Ahí la radio se vuelve compañía, y a veces también advertencia. En la carretera uno escucha de todo. Operadores avisando de accidentes, retenes, llantas reventadas, animales cruzando el camino o tramos cerrados por neblina. Hay voces que reconoces después de años, aunque nunca hayas visto la cara de la persona. Por eso lo que pasó aquella noche me dejó tan marcado. Porque yo sé distinguir cuando alguien está jugando, y cuando una voz realmente tiene miedo. La historia ocurrió hace unos 3 años. Yo llevaba doble remolque desde Coahuila hacia Zacatecas, una ruta pesada, larga y cansada. Había salido tarde porque la carga se retrasó, y para cuando agarré carretera ya pasaban de las 11:30. El clima estaba seco. No hacía frío todavía, pero sí corría ese aire incómodo de madrugada que reseca los ojos y hace más pesado mantenerse despierto. Los primeros kilómetros fueron normales. Había tráfico de carga, algunos autobuses, uno que otro conductor hablando por radio para matar el sueño. Yo llevaba café en un termo y música bajita. Pero cerca de la 1 de la mañana decidí cambiar a la frecuencia 19. Muchos traileros todavía la usan para avisos rápidos. Y fue ahí donde escuché la primera vez aquella voz. Entró entre pura interferencia. Me copian, muy bajo, como si estuviera lejos. Pensé que era cualquier operador buscando conversación. Tomé el micrófono. Aquí de otra vez la estática. Y finalmente, ¿ya pasaste la gasolinera? No dijo cuál, ni dónde. Nada. Solo eso. Le respondí preguntando ubicación. No contestó. Seguí manejando unos minutos más. Entonces volvió. No te detengas ahí. La voz sonaba cansada, rasposa como alguien que llevaba horas hablando. Miré el tablero de la radio para revisar señal. Todo parecía normal. Intenté otra vez. ¿Qué unidad eres? Nada. Un operador que venía varios kilómetros atrás entró a la frecuencia para preguntar si alguien conocía una desviación por obras. Le pregunté si había escuchado la otra transmisión. Me respondió. ¿Cuál transmisión? Sentí una pequeña incomodidad. Le expliqué rápido lo de la voz. El hombre soltó una risa breve. Creo que ya te pegó el sueño, compa. No respondí, pero seguí atento, porque yo sabía perfectamente lo que había escuchado. Pasaron unos 15 minutos sin nada raro. La carretera estaba prácticamente vacía, solo oscuridad, líneas blancas y postes reflejando la luz de los faros. Entonces la voz volvió, esta vez mucho más clara. Si ves luces prendidas no pares. Ahí sentí el primer escalofrío, porque justo adelante a varios cientos de metros alcancé a distinguir una estación de servicio. Y lo raro no era verla, lo raro era reconocerla. Esa gasolinera llevaba años abandonada. Yo había pasado por ahí muchas veces. Los surtidores ya ni funcionaban, las ventanas estaban rotas y el letrero principal medio caído. Pero aquella noche había luces encendidas, no muchas, solo unas cuantas, amarillas, débiles, como si el lugar estuviera funcionando otra vez. Reduje un poco la velocidad sin darme cuenta.
no porque quisiera entrar, más bien porque algo dentro de mí intentaba entender lo que estaba viendo. La radio tronó otra vez. No te detengas. Ahora sí la voz sonó desesperada, y al mismo tiempo ocurrió algo muy raro. Vi movimiento en la estación, siluetas, personas sentadas cerca de las mesas exteriores, como traileros descansando. No podía distinguir bien sus caras, solo las formas, sombras quietas bajo la luz. Sentí cómo se me puso fría la espalda. Tomé el micrófono. ¿Quién eres? La respuesta tardó unos segundos. Yo sí me detuve. Después de eso solo hubo interferencia. Una interferencia horrible. Tan fuerte que tuve que bajar el volumen. Seguí avanzando sin entrar a la gasolinera. Pero mientras pasaba frente a ella miré de reojo hacia el estacionamiento. Y hasta hoy me arrepiento de haberlo hecho. Porque había demasiados vehículos. Demasiado, no solo tráileres, también autos antiguos, camiones viejos, todos estacionados en silencio, como si llevaran años ahí. Y las personas no se movían, ni siquiera cuando mi unidad pasó frente a ellas con todas las luces encendidas. Sentí un miedo muy diferente al de otras veces. No era susto rápido, era esa sensación pesada de que uno está viendo algo que no debería existir. Apreté el acelerador y seguí. La radio permaneció muda varios minutos. Luego escuché respiración, lenta, cansada. Y finalmente una frase, ya casi sales. No sé por qué, pero esas palabras me tranquilizaron un poco. Como si quien estuviera hablando realmente intentara ayudarme. La carretera empezó a subir ligeramente, y unos kilómetros después vi una pequeña cruz metálica a un lado del camino. Normalmente uno ve muchas en carretera, pero esta tenía algo distinto. Había varias placas alrededor, como un memorial, y justo detrás alcanzaba a verse el esqueleto oxidado de una estructura vieja. Me detuve más adelante, en un acotamiento seguro, porque necesitaba aire. Las manos me temblaban. Apagué el motor, y durante varios segundos lo único que escuché fue el metal enfriándose. Después bajé con una lámpara, caminé hacia las cruces y ahí entendí todo. Había una placa con nombres de operadores fallecidos en un accidente ocurrido años atrás. Un incendio, según el texto. Varios camioneros se habían detenido en aquella estación durante la madrugada cuando ocurrió una explosión en depósitos clandestinos de combustible cerca del lugar. Muchos murieron atrapados. Otros jamás pudieron salir de la zona del fuego. Sentí un vacío horrible en el pecho mientras leía. Porque uno de los nombres era exactamente el mismo que había escuchado por radio. Raúl Cárdenas. Me quedé inmóvil varios segundos, mirando la placa, escuchando el viento, y entonces la radio de la cabina volvió a encenderse sola. La escuché desde afuera, una explosión breve de estática. Corrí de regreso. La frecuencia seguía en canal 19, y la voz volvió por última vez muy baja, casi como un suspiro gracias por seguir. Después silencio, definitivo. Intenté responder nada, ni interferencia, ni señal, solo el ruido vacío de la frecuencia abierta. Desde aquella noche sigo usando radio, pero hay un tramo exacto de esa carretera, donde jamás vuelvo a poner el canal 19. Y aún así, a veces la perilla empieza a girar sola, muy despacio, hasta quedarse exactamente en esa frecuencia. Historia 4. El último café en el paradero de San Julián. Me llamo Aurelio, y durante más de 20 años tuve una regla muy simple cuando manejaba de noche. Si el sueño empezaba a ganarme, me detenía. No importaba el retraso, no importaba la entrega, porque en carretera uno aprende que el cansancio mata más rápido de lo que la gente cree. Y también aprende otra cosa. Los paraderos nocturnos terminan convirtiéndose en una especie de segundo hogar para muchos camioneros. Hay lugares donde, aunque no conozcas a nadie por nombre, igual te sirven café como si fueras cliente de toda la vida. Sitios donde los choferes llegan oliendo a diésel, humedad y cansancio, y se sientan unos minutos nomás para escuchar voces humanas, antes de volver a perderse en kilómetros de oscuridad. El paradero de San Julián era uno de esos lugares. Quedaba en una ruta entre Jalisco y Michoacán que yo recorría seguido hace años. No era grande ni moderno. Tenía un comedor pequeño, baños viejos,
2 regaderas funcionando a medias y una capillita junto al estacionamiento, con veladoras encendidas casi todo el tiempo. Pero el café era bueno. Y de madrugada eso basta, para que un sitio se vuelva importante. La dueña era una señora llamada Teresa. Todos los traileros la conocían. Siempre tenía un radio prendido detrás del mostrador, y hablaba como si fuera mamá de medio mundo. Siéntate, mijo, ¿ya cenaste? No te vayas sin descansar tantito. Cosas así. La noche de esta historia yo venía agotado. Había salido tarde de León y llevaba horas peleando contra el sueño. No era sueño normal. Era de esos cansancios pesados que empiezan detrás de los ojos y poco a poco te hacen olvidar pequeños detalles. Una salida, una velocidad, una distancia. Por eso cuando vi el letrero oxidado del paradero sentí alivio. Entré cerca de las 2:30 de la mañana. Había pocos vehículos estacionados. 2 tráileres, un autobús foráneo y una camioneta vieja cubierta de tierra. El aire estaba frío, de ese frío húmedo que se mete por las mangas de la chamarra aunque no haga tanto viento. Cuando bajé de la cabina noté algo raro. El lugar estaba demasiado silencioso. Normalmente a esa hora todavía había operadores platicando, cucharas golpeando platos o televisiones prendidas. Aquella noche no. Solo se escuchaba el zumbido de un refrigerador viejo dentro del comedor. Entré. Teresa estaba detrás del mostrador limpiando una taza, y cuando me vio sonrió apenas, pero diferente, como preocupada. «Qué bueno que te paraste, Aurelio». Eso me llamó la atención porque yo nunca le había dicho mi nombre completo. A veces me decía chofer o joven como a todos. Aquella noche no. Me senté cerca de la ventana. El comedor olía a café recalentado y tortillas recién calentadas en comal. Había fotografías pegadas en una pared del fondo. Fotos de operadores, placas antiguas, estampitas religiosas y recortes amarillentos de periódicos. Mientras esperaba mi café, sentí que alguien se sentaba frente a mí. Era un hombre ya mayor, delgado, con chamarra de mezclilla y gorra vieja de una línea transportista que dejó de existir hace mucho. Tenía la piel cansada, no enferma, más bien gastada por carretera, como la tienen muchos operadores veteranos. «Vienes desde León, ¿verdad?». Me sorprendí, le pregunté cómo sabía. Sonrió poquito. «Los que agarran esta ruta llegan con esa cara». Solté una risa corta. Pensé que simplemente era otro trailero nocturno queriendo platicar para mantenerse despierto. Teresa me llevó el café, pero hizo algo raro. Dejó solo una taza, no 2. Aunque el hombre seguía sentado frente a mí. Pensé que tal vez luego le llevaría la suya. El viejo empezó a preguntarme cosas muy específicas. ¿Qué ruta manejaba más seguido? ¿Cuántos hijos tenía? Si todavía seguía existiendo cierto taller mecánico en Guanajuato. Y mientras hablaba tuve una sensación extraña, como si el hombre ya supiera las respuestas antes de preguntar. Aún así la conversación era tranquila, incluso agradable. Había algo familiar en él, algo que inspiraba confianza. En un momento sacó un papel doblado de la chamarra y lo puso sobre la mesa. «¿Podrías entregar esto?». Le pregunté a quién. Me dio el nombre de una mujer y el de un pueblo pequeño que quedaba relativamente cerca de mi ruta. Dile que sí. Intenté regresar. La manera en que lo dijo me dejó incómodo, porque no sonaba como alguien haciendo un favor normal. Sonaba triste, muy triste. Antes de poder responder, Teresa me llamó desde la caja para cobrarme. Fui hasta el mostrador, y mientras sacaba dinero le dije: «Cóbrele también el café al señor». Teresa dejó de moverse. «¿Cuál señor?». Sentí un hueco helado en el estómago. Volteé hacia la mesa. Vacía, completamente vacía, ni una silla movida. Nada. Me quedé mirándola varios segundos. Teresa suspiró despacio. Luego siguió limpiando la taza como si ya supiera lo que yo iba a decir. ¿Cómo era? No quería responder, pero terminé describiéndolo: la gorra, la chamarra, la cara cansada. Todo. Cuando terminé, Teresa miró lentamente hacia la pared de fotografías y señaló una imagen vieja en blanco y negro. Sentí que el aire se me fue del pecho. Era él, más joven sí, pero era él. Misma mirada, misma gorra. La foto tenía una pequeña veladora apagada debajo. «Se llamaba don Efraín», dijo Teresa muy bajito. «Murió hace años en la carretera de adelante». No dije nada, simplemente seguí viendo la fotografía. Teresa me contó que don Efraín era cliente frecuente del paradero.
Un chofer veterano que siempre prometía retirarse después de un último viaje, pero una madrugada nunca llegó a casa. Según decían, se quedó dormido manejando durante una bajada peligrosa, y desde entonces, algunos operadores aseguraban verlo sentado dentro del comedor ciertas noches, sobre todo cuando algún chofer llegaba demasiado cansado para seguir manejando. Yo quería convencerme de que Teresa me estaba jugando una broma, pero había un problema. El papel seguía en mi mano. Lo abrí lentamente. Dentro venía una dirección y una frase escrita con letra temblorosa. Perdóname por tardar tanto. Sentí escalofríos en todo el cuerpo. Debí quedarme a dormir ahí. Debí hacerlo, pero estaba nervioso, incómodo, así que pagué el café y regresé al tráiler. Antes de subir, Teresa me agarró del brazo y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. No cierres los ojos en la bajada. Arranqué pocos minutos después. La carretera estaba vacía. El sueño seguía pegándome durísimo. Encendí la radio, bajé la ventana, hasta me eché agua en la cara en una recta, pero el cansancio no se iba. Entonces, mientras tomaba una curva vi movimiento en el asiento del copiloto. Casi choqué del susto. Era don Efraín sentado junto a mí, mirando hacia el frente. No parecía agresivo, ni siquiera volteó a verme, solo dijo, todavía no, Las manos me empezaron a temblar sobre el volante. Quise hablar, no pude. Sentía la garganta seca. Entonces el sueño me golpeó horrible, de esos microsegundos donde los ojos se cierran sin permiso. La unidad empezó a cargarse hacia un lado, y en ese instante la taza de café que había dejado en el portavasos se cayó directamente sobre mis piernas. El líquido caliente me despertó de golpe. Volví a controlar el tráiler apenas a tiempo, y justo adelante vi el accidente. Un camión detenido atravesado parcialmente en el carril. Si me hubiera quedado dormido un segundo más, me habría impactado directo. Respiré temblando, con el corazón explotándome en el pecho, y cuando volteé hacia el asiento del copiloto, ya no había nadie, solo la chamarra húmeda donde se había derramado el café. Al día siguiente no pude dejar de pensar en el papel, así que busqué la dirección. Era una casa pequeña en un pueblo casi vacío. Me abrió una mujer ya mayor, Cuando le mencioné el nombre de don Efraín se quedó completamente inmóvil. Después empezó a llorar. No fuerte, no dramáticamente. Solo como alguien que llevaba muchos años guardándose algo. Resultó ser su hija, Me contó que su padre había prometido regresar por ella cuando era niña, pero murió antes de cumplirlo. Nunca tuvieron oportunidad de despedirse bien. Le entregué el papel, y mientras lo leía juraría que escuché un tráiler frenando afuera de la casa, pero cuando volteé no había nadie. Esa noche regresé al paradero de San Julián. Necesitaba entender, necesitaba saber si de verdad había pasado. Entré al comedor. Teresa me vio desde lejos, y antes de que yo dijera nada señaló lentamente la pared. Había una fotografía nueva. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda, porque en esa foto aparecía yo, sentado en la mesa del rincón, con una taza de café enfrente, y junto a mí don Efraín sonriendo apenas. La imagen estaba fechada con la noche anterior, pero había algo imposible. Esa madrugada, según Teresa, ninguna cámara del paradero estaba funcionando. Hay gente que piensa que las carreteras solo sirven para unir ciudades, pero quienes viven manejando de noche saben que no es cierto. Las carreteras también guardan recuerdos, guardan promesas que nunca se cumplieron, conversaciones que quedaron a medias, rutas donde alguien salió, trabajando como cualquier otro día, y jamás volvió a casa. Tal vez por eso hay tramos donde el ambiente cambia sin explicación. Curvas donde todos bajan la velocidad, aunque no haya señalamiento. Gasolineras abandonadas que nadie quiere mirar demasiado tiempo. Paraderos donde algunos operadores prefieren no sentarse solos. Y frecuencias de radio que todavía parecen esperar una respuesta. Esta noche escuchaste 4 historias distintas. La de una mujer que sigue apareciendo entre flores de cempasúchil y neblina, como si todavía esperara el regreso de alguien. La de un remolque que parecía repetir un viaje ocurrido años atrás. La de una voz atrapada en una frecuencia de radio, intentando evitar que otro operador cometiera el mismo error. Y la de un viejo camionero que ni siquiera después de morir
Pudo olvidarse de la promesa que le hizo a su hija. Y quizá eso es lo más inquietante de todas estas historias. Que ninguna habla realmente de monstruos, hablan de personas, de cansancio, de culpa, de recuerdos que se quedaron pegados a ciertos lugares de México, porque cuando uno maneja durante la madrugada, lejos de las ciudades, empieza a entender algo que muchos nunca llegan a sentir. La noche en carretera tiene memoria. A veces aparece en forma de una voz, a veces en una curva, a veces en alguien que parece necesitar ayuda, y otras veces en pequeños detalles que no vuelves a olvidar jamás, como una flor sobre el tablero, una firma imposible, una radio que se enciende sola, o una fotografía tomada por una cámara que no funcionaba. Así que ahora quiero preguntarte algo. De las 4 historias de esta noche, ¿cuál te dejó más inquieto? ¿Crees que eran advertencias, almas buscando descanso, o simples coincidencias que la gente transforma en leyendas por miedo a manejar sola de madrugada? Y si conoces alguna historia relacionada con camioneros, carreteras, casetas, paraderos o rutas nocturnas en México, cuéntala en los comentarios. Quiero leer desde qué parte del país nos estás escuchando, y también saber qué oficio te gustaría para el próximo video, porque después de escuchar tantos testimonios, uno termina entendiendo algo muy simple. México cambia completamente después de medianoche, y hay caminos donde incluso el conductor más experimentado siente que no viene solo. Buenas noches, y si esta madrugada te toca salir a carretera, quizá no sea mala idea bajar un poco la velocidad cuando el camino se quede demasiado silencioso.